verdad y el único digno de adoración y de exaltación es el Señor Jesús. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Yo te invito a que solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Porque no hay más Dios sino Jehová de los ejércitos. No hay más Dios sino Jehová de los ejércitos. Levanta tus manos y dile: solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Apláudele al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre. Yo te invito a que mires al que está a tu lado y si tenías rato sin verlo, salúdalo y dile: hermano, qué bonito estás, qué bello te ves hoy. ¿Y cuántos estamos sanos en esta mañana? ¿Cuántos estamos sanos? Unos cuantos. ¿Cuántos estamos sanos? Si tú estás sano, dale aplausos al Señor, dale palmas arriba a Dios. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, Digno de adoración. venciste a la muerte en una cruz, por tu llaga sanoso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en una cruz, por tu llaga sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz y venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz y venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en una cruz, por tu llaga sanoso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración,
venciste a la muerte en una cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz y Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz y Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Brindale un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos libró de todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Que Él llevó todas nuestras enfermedades en esa cruz, amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor, no te canses de alabar y glorificar su nombre. Y sabemos que Él es el Dios que va delante de nosotros, amén. Ese Dios que ha peleado todas nuestras batallas. ¿Cuántos lo creen? Que cada una de esas batallas que hemos tenido en nuestra vida, el Señor nos ha dado la victoria. Bríndale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Siento la gloria de Dios que inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió aquel que alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder, León de Judá, y Dios de fuego. Recibe ahora el toque de fuego para enseñar al enemigo ahora. Todo el que le pide recibe victoria. Y Él está aquí, Él está aquí. Está cayendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, Él está aquí. Está cayendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Y está cayendo la unción. Voy nadando en la unción. Y hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar en la unción. Voy nadando en la unción. Y hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Ese Dios es el Todopoderoso. El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria que aquí descendió. Aquel que alaba también glorifica. Parece que va a estallar de poder, León de Judá, y Dios de fuego. Recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. Todo el que le pide recibe victoria. Y Él está aquí, Él está aquí. Y
está cayendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, y Él está aquí. Está cayendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Y está cayendo la unción. Voy nadando la unción y hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Voy nadando la unción y hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Apláudele, apláudele más fuerte. ¿Sabe? Vamos a hacer algo. Vamos a tocar esta alabanza. Y yo le invito a que vayan saliendo de su asiento. Saluda a su hermano. Aquí hay 2 cultos en uno. Hay muchos que vienen al segundo, otros al tercero. Tienen tiempo que no se ven. Mientras vamos cantando, usted vaya saliendo y saluda a su hermano. Dele un abrazo, un beso santo, como dice el pastor, y vamos gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Salga de su asiento. Corona, vestido real, así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo haré así, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, y haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, daré más bien por causa de Jehová. La 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 la. Cuando ya eligen los que quedan, toda la gente está contenta y gozosa y brincan y saltan. Pero cuánto más nosotros que adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Cuando esta alabanza dice remolineando, todos damos una vuelta y volvemos y nos regresamos. Vamos a hacerlo todos juntos, toda la iglesia junta. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, le haré más bien Por causa de Jehová, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová,
Más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana, ¿verdad? Por ese gozo que se siente. Yo le estaba diciendo, le dije a María Alejandra que sí. Oye, yo siento que las alabanzas se acabaron rápido. Pero rápido para los que llegaron tarde. Bueno, invito a un diácono. Vamos a recoger las ofrendas. Y los diezmos. Esto es especialmente para la iglesia. Si usted no tiene, tranquilo, no se sienta mal, no le estamos cobrando la entrada. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y creemos que Dios te ama a ti, me ama a mí. Entonces por eso en esta mañana nos ha traído a este lugar. Qué bueno que han decidido buscar la primera parte, ¿verdad? De pronto ayer escribí, primeramente buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá ¿cómo? Por añadidura. Dios sabe quién coloca de alcalde, de concejal, de edil. Lo importante es que Dios tiene control sobre todas las cosas. Entonces les estamos invitando a que después tranquilito, espere que la mañana pase, porque ahora mismo hay cola por ahí. Usted vaya y vote tranquilito, no venda su voto, no venda su conciencia, vote a conciencia. Y si, la Biblia dice, bueno, los grupos fuera de la ley, ¿a quiénes apoyan? A ver, a su gente. Los grupos LGTB, ¿a quién apoyan? A su gente. ¿Y los grupos cristianos a quién tienen que apoyar? A su gente. Entonces el cristiano apoya a cristiano. Entonces le invitamos, vamos a orar primeramente. Padre, te doy gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos ahora que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo repose sobre cada uno de mis hermanos. Que las ofrendas y los diezmos que ellos dan, Señor, tú les multipliques, Señor. Que no falte alimento en sus casas, en sus hogares. Pero aquellos que no tienen nada que dar, te pido que les proveas. Y que nunca falte tampoco nada en sus hogares, Señor. Y que un día tengan el privilegio también de dar, Señor, para tu obra. Tú conoces el corazón nuestro. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú un día nos vas a juzgar a cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te pido, Señor, que las puertas de los cielos se abran hasta que abunde y sobreabunde. Que reprendas al devorador de la finanza, de la paz, del gozo, de la salud y de muchas otras cosas más, Señor. Te doy gracias por la paz que pones en nuestros corazones. Solamente gracias. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Usted va a depositar su ofrenda. Puede venir caminandito, tranquilito, no corra. Puede caminar solamente y traer su ofrenda en esta mañana al altar. Como le dije, si usted visita, si es amigo y no tiene, tranquilo, no se sienta mal. Los niños van a salir a su clase. Bueno, los niños van caminandito, van a salir a sus clases sin formar bulla. Así. Hoy traen sus Biblias, cada uno de ellos ahí en las cartulinas. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, el Día de la Biblia. Escuche. Bueno, para los hermanos que estuvieron colaborando para el embellecimiento del templo, mire, ahí, ¿a cuánto les gusta eso? Quedó bien bonito, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor por eso. Por todos los que colaboraron, muchas gracias. Dios se los va a saber recompensar.
Entonces, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y los que no pudieron, tranquilos, Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? No se vaya a sentir mal por eso. Pero ahora sí les invitamos a que yo quiero que usted apague su celular o lo ponga en silencio. No hable con el que está a su lado, porque a veces nos ponemos a hablar con el que está al lado de nuestro, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, eso no pasa aquí. Cuando yo voy a otras iglesias digo, eso pasa en Los Olivos. Entonces vamos a invitar al pastor Antonio. El pastor Antonio somos amigos hace mucho tiempo. El pastor Antonio, para que sepan, no es de los que grita, pero sí es de los que enseña. Entonces vamos a orar primeramente. Padre, te doy gracias por tu siervo. Pon palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra profética en su corazón y en su boca. Pero abre el entendimiento de tu pueblo, de los que son tuyos, Señor. Háblanos conforme a la necesidad en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que los que son tuyos escuchan tu voz, te siguen y te sirven, Señor. Y aquí hay un remanente que es tuyo, Señor. Gracias por los que ya pudieron llegar, Señor. Y gracias por los que estarán llegando en el transcurso de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Nuestro hermano Antonio con nosotros. Apóstol. Me faltó decir apóstol. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo me escuchan? Yo tengo la voz un poco bajita. ¿Se oye bien? Bueno, bendiciones. Gracias al Señor que nos permite estar en esta mañana acá, ¿verdad? Es un privilegio que no merecemos. A veces pensamos que, como se hace normal venir los domingos, no consideramos que es un privilegio que no merecemos. Venir a alabar al Señor y a escuchar su palabra. Amén. No se te olvide que es por gracia y que si estamos aquí es porque a Dios le place, no porque hayamos hecho algo que merezca que estemos acá. Doy gracias al Señor por permitirme nuevamente estar aquí compartiendo la palabra con mis hermanos de esta amada iglesia. Gracias al pastor que me extendió la invitación. Bien decía, yo no hablo muy fuerte ni grito, pero sí regaño, me gusta regañar. Una de las cosas que más me edificó a mí desde el comienzo, cuando llegué a los caminos del Señor y comencé a congregarme, era que mi pastor siempre nos regañaba, nos exhortaba. La Biblia dice exhortación, yo digo regaño, porque eso me ayudó a corregirme, a ir enderezándome. Por supuesto hay palabras de consolación, hay palabras que Dios le da a uno para animarlo, pero también hay palabras fuertes, ¿no? Es más, Eclesiastés dice que las palabras que se predican en la congregación son como ¿qué? Como aguijones y como clavos hincados. Eso significa que son palabras duras, pero que ayudan ¿a qué? El aguijón es para guiar, aunque duele, porque es la puya que acicata el buey para que camine por donde debe caminar. Y el clavo hincado da firmeza. Eso hace la palabra de Dios, pero a veces nos duele y pensamos que no, eso no es para mí, o salimos molestos con el predicador porque me regañó, o nos regañó. Ojalá Dios siempre nos regañara, porque eso hace parte de su gracia y de su amor. Él al que ama, reprende y castiga, dice la palabra. No le soba la cabecita todo el tiempo, reprende y castiga, porque sabe que somos pecadores y que nos desviamos, y si no nos reprende y nos castiga, nos desviamos. Ese es el amor de Dios. Y en esta mañana quiero que miremos un texto que a mi juicio es uno de los textos más, ¿cómo decir? Fuertes en el sentido de lo que pasó en medio de un culto a Dios. Un culto muy alegre, pero pasó algo terrible allí. Por eso es un texto fuerte, digámoslo así, pero a través de ese texto Dios nos quiere hablar en esta mañana. A ti y a mí también. No al que está a tu lado, es a ti que Dios te quiere hablar. Porque a veces decimos, no, el hermano no vino y el mensaje era para él. No, el mensaje es para ti que viniste. El que no vino, pues Dios sabrá cómo le habla allá y cómo le jala las orejas, pero el que está aquí es el que Dios quiere hablar, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están contentos? Bueno, espero que sigan contentos hasta el final y que al final del mensaje terminen contentos, porque el final es duro. El final es fuerte. Yo le decía al Señor, ¿cómo voy a predicar? O sea, que siempre le digo eso, que ¿cómo digo eso?
si el primer aludido soy yo? Cuando uno prepara un mensaje, primero que le habla el Señor es a uno. Uno está pensando, ¿qué le digo a esos hermanos? A esas ovejas duras allá de los olivos. No, ¿qué me dices a mí, Señor? Y termina uno confrontado, ¿verdad? Y a veces con ganas de decir, no quiero predicar. Pero para eso estamos. Amén. Bien, mis hermanos, el texto es 2 de Samuel 6, del 1 al 8. Voy a leer en una versión que no es la Reina Valera, sino en la versión Dios habla hoy, que es muy parecida, pero que nos ayuda en que el lenguaje de la Dios habla hoy es mucho más asequible a nuestro contexto cultural. 2 de Samuel 6, del 1 al 8. Amén. Vamos a colocarnos en pie diciéndole al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, háblame a mí, ¿verdad? Y en señal de reverencia también a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 6, del 1 al 8. Leo para ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000. Y partiendo de Balá de Judá, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como la era de Nacón, o la parcela de Nacón, Usa alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Usa muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Usa, y por eso llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que tiene hasta el presente. Vamos a orar, así de pie, mis hermanos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta lo profundo y divide la mente, el espíritu, el corazón, y discierne los pensamientos también. Gracias porque tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y en esta mañana, Señor, sabemos que nos has traído a este lugar para que te adoremos. Y en esa adoración ahora queremos escuchar tu palabra. Tú quieres, Señor, que nuestro oído esté atento, que nuestro corazón se abra para oír la palabra de Dios. Y que en este momento tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos limpies, que nos perdones, que nos laves de toda contaminación de carne y de espíritu, que nos perdones nuestros pecados, Señor, y nos presentes ahora delante de ti, santos y sin manchas, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. En la versión que ustedes tienen, que es la Reina Valera, creo que la mayoría la tiene, dice que David se entristeció, pero el verbo que se usa allí en el hebreo antiguo es una expresión cajará, que significa literalmente airar, arder, enardecer, encenderse, encolerizar. O sea que realmente David no se entristeció, sino que se disgustó, se molestó. Y quizás en esa molestia también vino una tristeza, ¿verdad? Pero es importante eso, la actitud de David cuando muere esta persona es que se enoja. Se enoja. Bien, en este texto que hemos leído, el protagonista no es David, sino el arca de Dios.
El arca de Dios. No el arca de Noé, porque algunos estarán pensando en un barco que iba por ahí, no. El arca de Dios. Quiero que miremos un poco eso del concepto del arca de Dios. ¿Qué es? Y la historia, pues muy rápida de esa arca para que nos ubiquemos. Esta arca que menciona el texto es la misma arca que se llama arca del pacto o arca del testimonio o arca de Dios. Y se le llama así arca o se traduce así. ¿Y qué era realmente el arca? Bueno, en Éxodo 25, del 10 al 22, se describe cómo era que tenía que hacerse esa arca. Dios le dice a Moisés, así la vas a hacer. Y le da todos los detalles, porque Dios no dejó que Moisés inventara algo o que se ideara algo para hacer las cosas para Dios. Dios le dio todos los detalles y todo el diseño, no solamente del arca, sino de todo el tabernáculo y de todas las cosas que iban a estar dentro del tabernáculo. Los muebles, los utensilios, todo Dios se lo dio. Porque Dios es así. Dios no quiere que tú y yo inventemos cosas para Él, sino que todo lo que hagamos es porque Él nos lo dice y cómo debemos hacerlo. Y eso es importante, porque a veces traemos inventos a la iglesia producto de nuestra propia mente emocionada y todo lo que sea, pero así no funciona. Es el diseño de Dios el que funciona. Y el que Él recibe allá es el que diseña Él allá y le dice al hombre, hazlo así. Y Dios le dijo a Moisés, haz una caja de madera de acacia, no de roble, no de matarratón, de acacia, con unas dimensiones que según pues la versión que tenemos es en codos, pero yo se la traduzco a centímetros. Tenía 1,10 de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto, de profundo. Era una caja pequeña, una caja, repito, de madera, de acacia, con esas dimensiones. 1,10, 75 y de hondo 75 centímetros, más o menos. Y dice Dios, revístela de oro toda, por dentro y por fuera. Si ustedes ven las imágenes en Google del arca, encuentran un arca muy adornada, con cositas. No es así. Dios no le dijo, hazle al oro florecitas y píntale pajaritos, no. Fórrala en oro, la caja que vas a hacer por dentro y por fuera, así, sin nada. Pero sí le dijo que tenía que en la base o en las patas, en la parte de abajo de esa caja, colocar 4 argollas de oro, de manera que sirvieran para introducir 2 varas de acacia forradas en oro y que esas varas estuvieran siempre puestas allí para que a través de esas varas se cargara el arca. No era que se le iban a echar al hombro, no, sino era cargada, ¿cómo? Con las varas de acacia forradas en oro, siempre colocadas en los aros de oro que estaban en la base de la caja o del arca. Y dice Dios a Moisés, eso está en Éxodo 25, 10 al 22, pon las varas y no vuelvas a quitarlas, déjalas allí en las argollas del arca y coloca dentro del arca la ley que yo te voy a dar. O sea que dentro del arca se iba a colocar ¿qué? Las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés con el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Luego en Hebreos dice que también se colocó allí, después de un tiempo, la vara de Aarón que floreció y un jarrón con el maná. Pero inicialmente Dios le dice a Moisés, coloca dentro del arca mi palabra, los mandamientos, el testimonio que te voy a dar, que eran los 10 mandamientos. También le dijo, haz una tapa de oro fundida, ya no de madera, sino de oro sólido, que tape o cubra esa caja, y le vas a hacer arriba de la tapa unos seres alados, unos querubines, le llaman ángeles de una categoría alta, que van a estar fundidos junto con la misma tapa. O sea, no era que se los hacían aparte y se los pegaban con soldadura, no, era una tapa de oro macizo, y los querubines que se iban a formar allí con sus alas desplegadas y sus rostros mirando el arca tenían que estar fundidos junto con la misma tapa. Era una cosa, una obra de arte impresionante. Hacer eso no era fácil, que con la misma tapa se fundieran los querubines que estaban allí con sus alas, y algo bien hecho, no una cosa allí mal hecha. Dios le dio a una persona, y la Biblia menciona el nombre, no recuerdo el nombre, que Dios le dio el talento para hacer eso. No fue a Moisés, fue a quien lo iba a hacer, un talento especial para hacerlo. Y esa tapa de oro con los querubines, con sus alas desplegadas, tapando su rostro y mirando los querubines, 2, uno de cada lado del arca, hacia la tapa,
era para cubrir la tapa, para taparla, valga la redundancia. Y le dice Dios al final, cuando ya termines todo esto, Dios le da una palabra a Moisés como esta, le dice, allí me encontraré contigo. Y desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. O sea que esa arca era símbolo de la presencia de Dios, de la manifestación de la presencia de Dios. Esa caja que Dios le dio a Moisés que hiciera así, simbolizaba la presencia de Dios. Dios se iba a manifestar allí a Moisés. Luego esa arca tenía que ser introducida en el último lugar, en el lugar más profundo del tabernáculo, que era el lugar santísimo donde Dios manifestaba su presencia a través de la Shekinah, de la columna de humo. Y en esa arca era que Dios iba a hablar. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pero antes de entrar tenía que limpiarse de pecado, expiar su propio pecado, porque si no lo hacía y entraba, moría allá adentro. Por eso entraba agarrado con una cuerda en la pierna, en el tobillo, y unos cascabeles, algo así, que si el hombre se moría, sonaba algo y tenían que jalarlo. Nadie podía entrar a sacarlo, porque todo el que entraba se iba a morir. Miren cómo era eso. Impresionante, ¿no? Bueno, ese es el arca. Una caja de madera forrada en oro con una tapa de oro fundido, con dos querubines, dos seres alados, ángeles de una jerarquía la más alta que hay, arriba de la tapa, mirando al arca y tapándose con las alas desplegadas. Y en el texto que leímos, siempre se recuerda algo como lo que dice el versículo 2, que trasladaban el arca y dice, sobre la cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. ¿Por qué lo dice así? Porque el arca está siempre recordando la presencia de Dios y dónde Dios habita. La dimensión donde Dios habita, donde dice allí, tiene su trono sobre los querubines, para que el pueblo entendiera lo que significaba eso. Un simple objeto, pero el significado que transmitía. Ahora, esa arca tenía que moverse constantemente porque el tabernáculo era movible. Se instalaba hoy aquí y ya después tenía que moverse porque el pueblo iba por el desierto camino ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y eso era un camino que podía durar 2, 3 semanas, un mes, digamos así. ¿Pero cuánto duró? 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo fue rebelde a Dios. Porque enojó al Señor y porque Dios dijo, esta gente no va a entrar ninguno de ellos. ¿Se acuerdan de eso? Solamente Josué y Caleb. De resto ni Moisés pudo entrar. Porque se le chispoteó un día, se le explotó la rabia y lo hicieron pegarle a la piedra y decir, esta agua la voy a sacar yo. Y Dios le dijo, no me santificaste, no vas a entrar. Así de severo es Dios, mi hermano. Así de severo es el Señor. O era, según algunos. Ya cambió. Vamos a ver más adelante eso. Tenemos tiempo porque el pastor me dijo que podía predicar 3 horas, ¿no? Así que no hay problema. Ustedes siempre tendrán paciencia. No, mentira. Bien, durante ese trasegar en el desierto, el arca tenía que ser movida. Y las varas servían para eso, pero no solamente era, sino que cuando se desmontaba el tabernáculo, todos los velos y las telas que habían ahí servían para forrar todos los elementos que estaban dentro del tabernáculo. No se podían tocar. No se podían tocar. Y cuando el pueblo de Israel llega al Jordán, ya está Josué listo para ya tomó el testimonio de Moisés. Moisés sube al monte a despedirse y a morir y queda Josué. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice, tomen el arca y atraviesen el Jordán. Y el arca es símbolo de la presencia de Dios. Entran al Jordán y ¿qué pasa? Pasa lo mismo que pasó con el mar. Se detuvieron las aguas y el Jordán se secó y el pueblo pasó. Ahí estaban los levitas, con el arca en medio del Jordán y el pueblo pasando. Y luego que pasan, dice Dios, tomen 12 piedras y luego que crucen al otro lado, hagan un altar con 12 piedras, símbolo de ¿qué?
de las 12 tribus de Israel. Hacen eso, salen los levitas con el arca y el Jordán sigue fluyendo. Pasan al otro lado y el arca ahora, Dios le dice, bueno, aquí está Jericó, la ciudad que parece inexpugnable, ¿verdad? Que nadie podía destruir, las murallas inmensas. Humanamente era imposible. Dios le dice, el primer obstáculo, hagan esto para que yo les dé la ciudad. Y el pueblo hace lo que Dios le dice, mandan los espías, Rahab recibe a los 2 espías, los esconde, ellos miran, y luego Dios le dice a Josué cómo es que van a conquistar Jericó. ¿Se acuerdan cómo es? ¿Quién era el protagonista ahí? El arca. Cada día, por 6 días, daban una vuelta con el arca, los levitas. Y el último, el 7º día, 7 vueltas, con el arca también. ¿Y qué pasó el 7º día? Se cayeron los muros de Jericó e Israel conquistó la ciudad que parecía inexpugnable. El arca siempre estuvo allí, ¿verdad? ¿Qué es el arca? Símbolo de la presencia de Dios. Es importante eso. Ahora, en tiempos de Josué, todo lo que narra el libro de Josué, esa arca estuvo moviéndose y pasó a un lugar y a otro, por lo menos de Gilgal pasó a Betel, y en la época de los jueces llegó a Silo. Los jueces son 400 años de historia. O sea que el arca estuvo allí moviéndose de un lugar a otro, sin mayor referencia, no se menciona mucho ya, después en el resto del libro de Josué y en Jueces no se menciona mucho, hasta que por allá, ¿recuerdan la batalla de Benecer? Que los filisteos, la derrota de Israel, y los filisteos capturan el arca. Se la llevan para ellos y comienza Dios a actuar allá con tumores y con enfermedades. Y a los 7 meses los filisteos dicen, devolvamos esto porque esto nos está trayendo problemas. Y la devuelven con un gran tesoro, unos ratones de oro, unas cosas así. Y llega nuevamente a Israel. Llega a un lugar que se llama Bet-Semes, donde los habitantes dicen, bueno, pero ¿y para qué nos traen esta cosa? Si mató allá, no la queremos. Y luego pasa a un lugar que se llama Kiriat Yarim, en casa de Abinadab, el que hemos leído, por 20 años estuvo allí, esa arca. Y es cuando David llega, en el texto que hemos leído, con 30,000 soldados, porque saben que hay un enemigo que está por allí molestando y que tiene que ir preparado para que no le vuelvan a quitar el arca, o otro pueblo antagónico. Y David entonces llega con 30,000 soldados a Balá de Judá, a casa de Abinadab, a traer el arca. ¿A dónde? A donde debía estar, en Jerusalén, donde más adelante Dios le dice a Salomón que le construya un templo para que esa arca esté allí. Y ahí estuvo. Luego cuando ya Judá, el reino del sur, Judá, es llevado a cautivo a Babilonia, ya el arca desaparece y no se sabe más de ella hasta el día de hoy. La están buscando porque el plan de Israel es reconstruir el templo y colocar el arca donde debe estar, en el lugar que le pertenece. Y deben encontrarla. Algunos dicen que ya la encontraron, no se sabe realmente. De pronto ya la encontró el Vaticano y está por allá escondida, no se sabe, porque siempre estuvieron buscando el arca, siempre. Ah, bueno, en una película de Indiana Jones apareció, ¿verdad? El arca. Y allí la abrieron y se derritieron todas las caras, se le derritió a todo el mundo la cara porque el arca. En esa película apareció. Pero realmente no se sabe qué pasó con el arca. Se la llevaron los babilonios, Nabucodonosor se la llevó y desapareció. Pero está en algún lugar y va a aparecer. Entonces miren lo que está pasando cuando David toma el arca y la lleva nuevamente en camino. La montan en un carro nuevo, una carreta con unos bueyes, una carreta nueva, y colocan el arca allí. Y van 2 personas, ¿verdad? Los hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Ahío va adelante y Usa va por ahí pendiente. Llega un momento en que se forma un culto tremendo, ¿no? Pentecostal. ¿No lo dice ahí el versículo 5? David y todos los israelitas, el pueblo, no eran 10, 100 como acá, no, eran 30,000 y más, soldados y otra cantidad de gente más. Iban delante de Dios. Miren que dice delante de Dios. ¿Por qué? Porque el arca simboliza la presencia de Dios.
Ahí no dice iban delante del arca. Iban delante del arca, pero el texto dice iban delante de Dios. Porque es así, el arca simbolizaba eso, no simplemente era una ilusión que yo me imagino, no. Es que allí va Dios. Ese objeto de oro está recordando, Dios va allí. Entonces dice, iban delante de Dios. ¿Cómo iban? Como debe ser, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios está en medio del pueblo. ¿Cómo iban? Tristes, aburridos, quejándose. No, iban cantando y danzando con todas sus fuerzas, típico de David, el dulce cantor de Israel. Esa gente, más que nosotros aquí ahora que estábamos danzando. Yo no, porque yo me mareo cuando doy vuelta y si me caigo, entonces van a pensar que me tomó el espíritu. No, es un mareo. Remolineando no puedo darle vuelta porque me da mareo. El pastor sí lo puede hacer, yo lo vi por allá que se salía de la ventana casi. Bueno, así era. Eso es un culto que llaman pentecostal. Pentecostal significa pues que tiene que ver mucho con la obra del Espíritu y todo eso. Carismático. Y estaban con frenesí. David era un hombre así. David no era como yo, así como flemático. David era como sanguíneo, así, como Pedro, así, impulsivo. Sí, Señor, voy para esa. Y después Jesús lo regañaba, no, otra vez voy para esa. David era así. Y entonces con todo instrumento, arpas, salterios, panderos, castañuelas, platillos. No había bajo porque no había planta eléctrica, pero si hubiera planta eléctrica ahí llevaban el bajo. Y esa gente, tremendo culto, y en el cielo Dios allá llorando. No, lo digo así como un sarcasmo. Dios estaría contento, por supuesto, ver a su pueblo alabándole, reconociendo su presencia en medio de ellos, ¿verdad? Con alegría. Cuando Dios está allí hay alegría. Hay un coro que decía así, o que dice así, que ya no se canta casi. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza. Entonces nosotros le cambiamos en Betania, Jesús está pasando por aquí. No, Jesús está posando hoy aquí. Él no pasa, Él se queda con su pueblo. Amén. No, porque no pasa y se va, Él se queda, Él habita en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3, yo estoy allí, no paso por allí. Yo estoy allí, dijo el Señor, no yo, el Señor. Le cambiamos y cuando cantábamos eso en Betania, yo les decía, cántenlo así. De paso, deben hacerlo, porque no todos los coros a veces dicen cosas bíblicas. Que la fidelidad de Dios me persigue, no, ¿eso qué es? Como si Dios estuviera detrás de mí, ay, ven acá, no. Quien estoy yo detrás del Señor es buscándolo, a ver, Señor, ten misericordia de mí, es al revés la cosa. Hay que cambiar un poco de esas letras que no, porque no son inspiradas por Dios, no es palabra de Dios, son cosas que la gente inventa o la inspiran y de pronto son cristianos. Pero ustedes, mis hermanos del coro, del grupo de alabanza, tienen el deber de revisar letras y si tienen que cambiar, cámbienla, porque lo único que no pueden cambiar es la Biblia, pero esas letras sí. Claro, incluso pueden ustedes solamente dar la música, ya tienen la letra, aquí está. Porque tienen que estar esperando que se inspire Marconjuito, que se inspire el cantante de turno para cantar acá. Y el día que no se inspire ninguno, no hay canto de Dios acá. ¿Dónde están los salmistas de la iglesia que van a leer la Biblia y a cantar la Biblia? Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está igualito que la letra de Gálatas 2:20. No hay que esperar que lo cante un cantante famoso. Está allí, ponle música. Ponle música. Acepta el reto de Dios, ponle música. Dios te dio la letra, ponle música. Porque es fácil que yo venga aquí a predicar hoy o que el pastor venga a predicar un domingo y copie el mensaje que predicó McDonald o el famoso de turno. Es fácil eso es injusto con la iglesia. ¿Qué hace el pastor? Ora para que Dios le dé palabra, ¿verdad? Que puede ser la misma que le dio a otro allá, pero es la que le dio al pastor. Él no copia el mensaje de un predicador famoso. Lo mismo deben hacer los que cantan, porque tienen que estar esperando que alguien por allá de Puerto Rico, de no sé qué parte se inspire, o de un ministerio que a veces es hasta dudoso, para entonces traer el canto a la iglesia. ¿Y dónde está el Espíritu Santo entonces? ¿No moran ustedes? ¿No les da un don para que ustedes
aprendiendo música, puedan componer una música cuya letra ya está dada por Dios. Hay 150 salmos y de cada salmo se pueden sacar 10 o 20 canciones. Yo no digo que no cantemos los cánticos de los cantantes que uno considera cristianos. No me consta que estén entregados al Señor, pero bueno, uno supone que sí. Después uno escucha a uno que andan despiporrados, ¿verdad? Predicando cosas que no son, diciendo que Papá Noel existe y que no sé qué. Ahí está el ejemplo de Adrián Romero. Bueno, y los cantos que uno canta de ellos, pues uno considera, le llegan a uno, ¿verdad? Son cantos bonitos, pero eso no basta. Bueno, no me quiero extender ahí. ¿Dónde iba? Bueno, el culto pentecostal y todo el mundo contento y los querubines, como dice el coro, los ángeles se callan cuando nosotros cantamos. Eso no es cierto. Pero bueno, pensemos que es así. Y entonces, David, y el Señor, y de pronto, ¡pam!, se murió Usa. Tirado. ¿Y qué pasó? Que los bueyes tropezaron porque iba en una carreta el arca. No debería ir en una carreta, debería ir cargada por los levitas, con las varas que Dios dijo. Bueno, la montaron en el arca para que Dios descansara encima de y Dios fuera tranquilito. Parece que fue así la cosa. Y entonces tropiezan los bueyes porque son animales fuertes, pero cuando el terreno es agreste también tropiezan. ¿Y qué pasó con el arca? Y vino Usa, y no te vas, y le pone la mano. ¿Y qué hizo Dios? Bien, buen siervo y fiel Usa, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No, lo mató ahí mismo. Se murió Usa, se acabó el culto y David no se entristeció, se enojó. Se nos acabó el culto. Imagínense ese impacto tan fuerte. Uno lo puede decir aquí de una manera que le da risa, pero imagínense 30,000 personas al menos danzando y gozándose, y la bulla tan fuerte, el escándalo que llegaba a oídos de los pueblos vecinos, porque era un desierto, no había amplificación, pero las gargantas eran lo suficientemente fuertes para llevar el grito de alabanza del pueblo de Dios a los pueblos vecinos. Por eso temían, porque escuchaban un pueblo que alababa a Dios y un líder que decía: Dios es un Dios que habita en las alabanzas de su pueblo, David. Y de pronto se para todo eso porque Dios le quitó la vida a Usa y se cayó el culto, se acabó el culto. Todo el mundo. Y David entonces dice: este lugar se va a llamar el quebrantamiento de Usa, Pérez Usa. ¿Por qué le quitó Dios la vida a Usa? Es la pregunta. Si Usa hizo lo que cualquier siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios acá? Levante la mano para tomar la foto, va a ver, porque el pastor quiere saber. Tome la foto, pastor. El que no levantó la mano, llámelo mañana y que, ¿y tú qué haces aquí entonces? Somos siervos del Dios Altísimo, se oye bonito, ¿verdad? Siervo significa esclavo. Ya no vas a levantar la mano. Somos hijos de Dios, pero somos llamados a servir a nuestro Padre, ¿verdad? Nos llamamos siervos también. Es el título más... siervos inútiles, agrégale a eso. Porque lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. Yo aquí no estoy haciendo nada diferente a lo que Dios me mandó a hacer. O sea, no soy ningún siervo, sino inútil. Sin embargo, Dios es tan bueno que a veces nos premia por eso que hacemos, ¿verdad? Cualquier siervo del Señor, estando allí en donde estaba Usa, hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. El arca se va a caer. No se puede caer. ¿Por qué? Porque ahí va la presencia de Dios. Porque es símbolo de la presencia de Dios. Y tema, esa arca se cae y eso no se va a partir porque está forrada en oro. Pero se puede caer la tapa por allá, se le cae un ala a un querubín, no sabemos qué va a pasar. O sea, si alguno de nosotros hubiera estado allí, hubiera hecho lo mismo que Usa. ¿Cómo voy a dejar caer el arca del pacto de Dios? Donde Dios le dijo a Moisés: allí hablaré contigo. Y ha probado que cuando iba al arca, las cosas que pasaban eran increíbles, ¿no? Eran milagros que Dios hacía, porque ahí estaba la presencia del Señor. Yo hubiera estado, hubiera hecho lo mismo. O sea, en ese apresuramiento de ver que se va a caer el arca, también la sostengo, por simple lógica, por sentido común. Pero el texto nos dice que ese loable gesto de Usa fue una acción, ¿cómo dice la Reina Valera? En la versión que leímos, dice que era un atrevimiento de Usa. Creo que la versión Reina Valera dice temeridad.
algo temerario. Y varias versiones usan estas palabras: atrevida, irreverente o temerario. Eso es lo que muestra realmente lo que hizo Usa, cómo Dios lo vio. Desde mi perspectiva humana, pues él hizo lo que tenía que hacer, fue loable, fue un gesto de evitar que no se cayera el arca, pero desde la perspectiva de Dios, Dios dice: te quito la vida por tu irreverencia, por tu atrevimiento, por tu temeridad. Y dice que Dios se enojó, se enfureció, desplegó su ira. Cuando la Biblia dice que Dios se enoja o se enfurece, no es un arrebato de rabia, porque si fuera así, no estaríamos aquí. Amén. Si a Dios le dieran arrebatos de rabia, como nos dan a nosotros a veces, y bien feo, ¿verdad? ¿O no? Que queremos patear todo y pelear con todo el mundo, el más manso se vuelve agresivo. Si Dios fuera así, no estaríamos aquí ninguno. Imagínense que el día que pequemos, ¿qué hace Dios? Te mueres. Pasó a Usa así. Cuando dice que se enciende la ira de Dios, es que se manifiesta el celo de Dios de una manera visible, porque Dios es celoso. Su nombre es celoso, le dijo a Moisés. Dios celoso y Dios ¿qué? Temible. La ira de Dios es la manifestación del celo de Dios. ¿En contra de qué? De algo que va, valga la redundancia, en contra de su misma palabra, en contra de él, o sea, pecado. Y dice que Dios se enfureció y castigó a Usa quitándole la vida. ¿Por qué fue que le quitó la vida entonces? Porque Dios es caprichoso y dijo no, porque Usa actuó atrevidamente, temerariamente, irreverentemente. Y por esa causa Dios le quita la vida. Y el mismo Dios lo había dicho. Si leemos en Números, capítulo 4, versículo 5 y versículo 15, yo voy a leerlo para no lo busquen, o si quieren buscarlo, pueden hacerlo. Dice así: cuando haya de mudarse el campamento, están hablando del tabernáculo en el desierto, cuando se vayan a mudar, a rodar, a caminar, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Bien, lo que yo les dije ahorita, desarmaban primero los velos, o sea, unas telas gruesas, y con ella cubrían el arca y los demás utensilios. En el versículo 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero, miren lo que dice: pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, Dios había dicho: no se puede tocar nada, no puedes tocar el arca por ningún motivo. ¿Qué pasó con Usa? Tocó el arca por un buen motivo, se estaba cayendo. ¿Qué pasó? Dios ejecutó su palabra, que había dicho: no se puede tocar, no sea que mueran. Entonces Usa hizo lo que ningún siervo de Dios debería hacer, aunque si hubiéramos estado allí, lo hubiéramos hecho también igual que él. Lo que Usa hizo fue no tener en cuenta el mandamiento de Dios. ¿Se le olvidó? ¿O en la precipitud del momento actuó así temerariamente, atrevidamente y tocó? ¿Y se le olvidó? ¿O aún sabiéndolo, dijo: no quiero que se caiga el arca de Dios, no quiero que Dios se golpee la cabeza? No tuvo en cuenta el mandamiento de Dios, y estaba escrito. Y ningún siervo de Dios debería actuar sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Porque nos llamamos siervos es para obedecer. Amén. ¿Se acuerdan del ejemplo de Saúl? ¿Por qué fue que Dios desechó a Saúl? Porque no obedeció. Dios le dijo a través de Samuel: ven acá, quiero que destruyas a Amalek. Todo el pueblo debe morir,
hombres, mujeres, niños y aún ¿qué? Bebé de brazos. Animales, todo debe morir. Esa fue la orden de Dios. Tajante y directa. Destruye todo, aún los bebés. Alguien dice, Dios era cruel. Eso es parte de otro sermón, pero no es así. ¿Y qué hace Saúl? Va y acaba con todo el mundo, aún con los bebés, pero se trae unos animales. Tuvo más piedad de los animales que los bebés. Cualquier parecido con nosotros ahora no es coincidencia. Ahora las leyes protegen más a los animales que a los bebés. ¿Sabían eso? Se dice de lo que no puedes pescar porque los peces son seres sintientes, pero sí puedes abortar porque los que están en el vientre son unos, no sienten nada. Así estamos en este tiempo. Y entonces Saúl trae unas vacas y aún el mismo rey de Amalek, que era el primero que tenía que descabezar, lo trae. Y entonces llega Samuel, el profeta, y Saúl enseguida, aleluya, gloria a Dios, cumplí con la palabra de Dios, bendito sea Jehová. A veces creemos que convencemos a Dios con esas palabras, que vamos a engañar a Dios diciendo, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya, en el culto. Y el Señor, y Dios está contento. No, Samuel le dijo, ven acá, espérate, ¿qué son esos ruidos de esas vacas que escucho y las ovejas? Lo paró en seco. No, es que yo las traje porque es que queremos sacrificar a Dios a estos animales. Ya Dios le había dicho a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey de mi pueblo, porque me ha desechado, no me ha obedecido. Y Saúl se estaba justificando. Yo antes obedecí a Dios, yo antes hice lo que Dios... Y Samuel le dice, pero que antes, si Dios te dijo que destruyeras todo, ¿por qué has traído estas cosas aquí? Anatema traíste al campamento de Israel. Y mire las palabras que le termina diciendo Samuel a Saúl en ese momento. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, Dios no está buscando cultos, alabanzas, todas así como si ese fuera el fin de Él. No, Dios está buscando que se le obedezca. Que prestemos atención a su palabra, la cual no prestó a Usa porque se le olvidó lo que decía la palabra allá en Número y tocó el arca y por eso murió y le dañó el culto a David y David estaba aburrido por eso. Ustedes se imaginen que organicemos un culto acá, pastor, y el aniversario de la iglesia y esto lleno y un día aparezca un rayo y mate, se nos daña el culto y todos estamos aburridos. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue lo que pasó. Dios no está buscando sino que se le obedezca, le dijo Samuel a Saúl. Dios quiere que tú le obedezcas. No cumpliste con lo que Dios te dio y Dios te ha desechado, así de sencillo. Bien, eso le pasó a Usa porque no tuvo en cuenta la palabra de Dios, no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho en su palabra, no obedeció, no prestó atención. Ahora miremos algo también importante antes de llegar y aterrizar en el golpe final del mensaje, que es, como dice en Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, algunos dicen que Dios cambió, que ese Dios que actúa aquí en el Antiguo Testamento y que lo vemos aquí enojado y matando a una persona, cambió y que ahora el Dios del Nuevo Testamento es otro y que estamos en la gracia y ahora Dios pasó de ser a una persona huraña todo el día aburrido a un abuelo que está todo el tiempo alegre con sus nietos y contento y complaciendo a sus nietos. Esa es la visión y Dios es amor. Y yo escucho gente que se dice teóloga que piensa así porque les conviene ese Dios. Nos conviene, claro, que no sea el mismo que estaba en el culto de David con Usa. Nos conviene que no sea el mismo que esté aquí hoy, ¿verdad? Porque qué tal que se enoje también y pase algo.
en nuestro más profundo, allá, lo más profundo de nuestro ser, quizás desearía que no sea el mismo, que sea otro. Ahora, cuando Jesús reveló a ese Dios, porque dice que Jesús lo revela, lo ha dado a conocer, dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué enseñó Jesús de ese Dios? ¿Qué cambió? Cuando Él empezó a predicar, ¿qué dijo? Se paró allí con un micrófono: gente buena, yo los amo. No dijo así, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista dijo lo mismo: arrepentidos. Y dijo, más que eso, ya el hacha está puesta en la raíz y el que no dé fruto, ¡pum!, será cortado y echado en el fuego. Ese no es un mensaje que diga, yo los amo. Claro que más adelante se habla del amor de Dios, pero comienza con una atracción de la atención de la gente para que entienda que el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, está hablando. Ahora, eso dice Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Malaquías 3:6, el mismo Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Judá, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren eso. Por ser el inmutable es que estamos aquí. Y uno decía, pero ¿cómo así? Parece paradójico. Pero Dios mismo lo dice: porque yo no cambio. Porque hay una promesa que Dios ha hecho y juró por Él mismo cumplirla. Y por eso, porque Él no cambia eso, es que estamos aquí. Porque si Él cambiara, no estuviéramos aquí. Y en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. No cambia, es el mismo. Entonces el Nuevo Testamento confirma un principio teológico fundamental que es bueno que tú tengas siempre en cuenta: que Dios es inmutable. Dios no cambia. Desde el principio hasta el fin, de generación hasta generación, Él es el mismo. El mismo Dios que estaba allá manifestando su presencia como símbolo del arca, es el mismo Dios que está aquí hoy en medio nuestro. Miremos a Jesús, el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no siempre fue así. ¿Se acuerdan cuando Él llega a Jerusalén y llega al templo y encuentra a los cambistas, a las mesas instaladas, el negocio perfecto, redondo, vendiendo animales para los sacrificios a Dios? ¿Qué hace Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, no, dice: cambistas, préstenme atención, cambistas, yo los amo. No dijo así. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia que para que se cumpliese la palabra escrita, el celo de tu casa me consume. El celo de Dios lo llena de indignación, de enojo santo, de ira santa, y va y le tumba las mesas a esa gente. Y los patea y hace azote de cuerdas y los tira. Yo me imagino a los apóstoles, ¡ay! Y el Señor que se ve todo manso, que no mata una mosca, mira como tumbando mesas como loco. Y dice la Biblia que eso lo hizo porque en Él estaba el celo de Dios. ¿Cómo es que en la casa de Dios va a pasar eso? ¿Se dan cuenta que en la vida de Jesús se manifestó también esa característica del carácter de Dios? Es el mismo. Y ahí lo está enseñando con sus mismas acciones. Sus mismas acciones están diciendo: así es Dios. Dios no quiere que su casa se convierta en una cueva de ladrones. Que la iglesia sea como un bochinche. Ay, que el pastor, ay, que los ancianos, parecen unos pavos. Dios no quiere eso, porque es Dios celoso y Dios temible.
¿Qué pasó con Ananías y Zafira? No hicieron gran pecado, lo que hicieron fue que vendieron una finca que tenían en Galapa en 100 millones y entonces dijeron, Pedro, vendimos la finca en 80 millones, aquí está la plata. Eso fue lo que hicieron. No es un gran pecado. Hasta donaron, hasta ofrendaron bastante. Y entonces Pedro, por supuesto, iluminado por el Señor, le dice, ¿por qué ustedes tienen que intentar mentirle a Dios? Descubre la mentira. Pues digan que la vendieron por 100, pero van a dar 80 y hasta ahí llega el cuento. Bueno, Ananías y Zafira, dale el recibito allá, que firmen, que se vayan con su... Pero por intentar mentir a la iglesia y de paso intentar mentir a Dios, porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó con Ananías primero? Vamos a ponerlo en disciplina una semana, pastor. No, se murió allí, ¡pum!, cayó. ¿A quién nos recuerda Ananías? A Usa. ¿Y quiénes sacaron el cuerpo de Ananías de la iglesia que reunida ahí? Los jóvenes, es el ministerio de los jóvenes, sacar muertos. Ahora es alabanza, ¿no? Antes era sacar los muertos de la iglesia. Sí, comenzaban por allí, se entrenaban allí y luego llegaban a ser los grandes predicadores. Y muere Ananías, el van y lo entierran. Y atrás viene la mujer, ¡ay, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? Tal. ¡Pum!, también se muere. Zafira, ¿quién la sacó de ahí? Los jóvenes también, los jóvenes aburridos, otro cadáver más. ¿Qué pasaría con la oración de los jóvenes de ahí en adelante? Señor, que no haya más mentirosos en la iglesia, Padre, vamos a ayunar porque nos va a tocar enterrar gente todo el tiempo. Mentirosos es lo que hay en la iglesia. Amén, pastor. Pastor sabe porque es el pastor. Dios le revela, ustedes no creen, Dios le revela al pastor muchas cosas. Solo que el pastor se las guarda. Y le está mostrando, miren los mentirositos de la iglesia. No, pastor, que yo no vine porque, ay, no, pero yo quería ir, pastor. Mentira, no querías venir. Pura excusa, ¿verdad? O sea que si fuera así para todo el mundo, todos estaríamos muertos aquí hoy. Porque todos hemos mentido, mentira santa, mentira piadosa. No, nunca, haz un propósito en tu vida, de paso lo digo. No, trata de no mentir, trata. Sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con la obra de Dios. En todo, pero sobre todo en eso. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Ay, hermana, es que me dio un dolor acá. Y mentira. ¿Sabes qué va a pasar? En una semana te va a dar el dolor ahí donde estés. Y va a ser peor. Te va a decir el médico, es cáncer. Ojo con la mentira, ¿no? Mejor di la verdad, hombre. Yo estaba desanimado, yo no quería ir. El pastor regaña mucho. Yo estaba todo aburrido. Voy a ver que me regañe. Yo quiero que alguien me levante. ¡Ay! Que me digan que soy un campeón. Que el diablo yo lo tengo pisado, todo eso. Y el pastor siempre habla del pecado y eso a mí me aburre porque yo soy pecador. Bueno, sé sincero por lo menos, ¿verdad? No digas mentiras. No digas mentiras. No digamos mentiras. ¿Qué pasó en la cena del Señor? ¿Qué pasaba en la cena del Señor en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto tenía dones espirituales. ¿Se acuerdan que Pablo menciona los dones espirituales? ¿En qué contexto? En Corinto. Habla lengua, profecía, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, milagros, sanidades, pero una iglesia carnal. Y en la cena del Señor había un zafarrancho, porque la cena no era un pancito partido y un juguito de uva, era una cena donde se comía y se bebía. Se bebía era que al final se tomaba el vino, no para emborracharse. ¿Y eso recordaba qué? El sacrificio de Cristo, porque así lo hizo Cristo en la última cena. Partió el pan, comieron y luego al final la copa. Y en Corinto hacían eso, pero entonces había gente con hambre que iba a comer y ya no pensaban en qué, en la gloria de Jesús, sino en comer. Y habían otros que venían y decían, ay, este viene que es comedor, este viene a comer. Y había una pugna ahí en la cena del Señor. ¿Qué pasó en Corinto entonces en ese contexto? Pablo, cuando establece la cena del Señor, la instituye, dice que cuando alguien vaya a comer, discierna bien lo que va a hacer, discierna el cuerpo de Cristo, porque está pasando algo por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y aún otros han muerto, ¿como quién? Como Usa, como Ananías y como Zafira. ¿En qué contexto fue eso? En la iglesia, en Corinto, en la gracia. La gente andaba enferma, debilitado
Y algunos morían porque estaban tomando indignamente la cena del Señor. Cuando te acerques a tomar la cena, no es porque no tienes pecado, al contrario, es porque tienes pecado. Pero tienes que confesar tus pecados y luchar para apartarte de él. Así. Porque si es porque no hemos cometido pecado, entonces nadie vendría a tomar la Santa Cena. El pastor se quedaría solo aquí. Menos mal que no vino nadie, porque yo tampoco la voy a tomar. Porque, ¿verdad? Descansa. Los pastores sufrimos mucho cuando nos toca administrar Santa Cena, porque decimos, si supieran, como decía un predicador a la iglesia un día que lo invitaron a predicar, eso contaba un hermano que vino de Estados Unidos, decía, ese predicador dijo, porque era un hombre que predicaba mucho del pecado, pero él le dijo a la iglesia, si ustedes conocieran mi corazón, mis hermanos, no me hubieran invitado a predicar. Y si yo conociera su corazón, no hubiera venido tampoco. Es así. Si yo conociera el corazón de ustedes, yo no vengo aquí. ¿Esto qué es? Y si ustedes conocieran el mío, el pastor no me invita. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ahora estamos tratando de que se santifique y para que ese corazón se alinee con la palabra de Dios. Pero eso cuesta. La hermana se ríe, pero eso cuesta, eso trae lágrimas. Ay, Señor. ¿Por qué a mí? Porque eres pecador. Y porque Dios al que ama reprende y castiga. Y a todo el que recibe por hijo azota y disciplina, dice la Biblia. Entonces cuando Dios te dé un azote, di gracias, Señor, porque me lo merezco, porque soy malo. Soy perverso. El único bueno eres tú, dijo Jesús. El único bueno es Dios. Yo no soy bueno. Yo llego a desarrollar una bondad porque Dios mora en mí, no porque yo tenga bondad. Es porque Dios mora en mí y se muestra esa bondad, pero es de Dios. La gloria es de Dios, no es mía. Hebreos 12, 28 al 29. Estoy leyendo textos que confirman que Dios es el mismo ayer y siempre, ¿verdad? Ese cuentecito de las iglesias modernas que ahora que el Dios de ahora no es igual, que cambió, es mentira del diablo. Es herético y enoja el corazón de Dios. Él es el mismo. Miren lo que dice Hebreos 12, 28 al 29. Hebreos. ¿Dónde está Hebreos? La carta de los Hebreos, ¿dónde está? Después de Génesis. Antes de Levítico. No busquen por allá. Está en el Nuevo Testamento. Y es una carta escrita ¿bajo qué? Bajo la gracia. Ya Cristo pagó el precio, ya murió. Consumado es. Solo tengo que confiar y creer en Él. Pero miren lo que dice Hebreos. Así que, mis queridos hermanos, Iglesia de los Olivos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Amén. Y mediante ella, o sea, por gratitud, sirvamos a Dios por gratitud, ¿verdad? No por obligación, porque estamos agradecidos por lo que Él hizo. Agradándole con temor y lo que no tuvo usa, reverencia. Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es, díganlo ustedes fuerte. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa fuego consumidor? Que se enoja y que se le enciende su enojo fuerte cuando más que nada su pueblo y sus hijos no tenemos en cuenta su palabra. Tenemos que agradar a Dios. Y miren lo interesante de esta carta. Además de que fue escrita en el contexto de la gracia, esta misma carta al comienzo nos dice estas palabras: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero también dice, ojo, te acercas al trono de Dios, que es el trono de la gracia, pero recuerda que Él es fuego consumidor también. El fuego de Dios no se extinguió en el Nuevo Testamento, no lo apagó Jesús con un chorro. El fuego de Dios persiste, Dios sigue siendo fuego consumidor. Amén. Él es el mismo. Entonces, el Dios que le quitó la vida a Usa es el mismo Dios que Jesús enseñó, el mismo Dios que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. No creas eso que te venden por ahí en los videos que estás viendo escondidos por ahí de otros predicadores,
que Dios cambió y que ahora en el Antiguo Testamento era una cosa y ahora es otra. No, es el mismo Dios, solo que ahora en la gracia Dios nos recibe como hijos y como tal nos corrige, nos azota, nos trata, nos sigue amando, pero sigue siendo un Dios que es fuego consumidor, que es celoso. Judas dice en su carta que Dios nos anhela celosamente, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos cela, ojo, no hagas esto, ojo, y nos advierte porque nos anhela, nos cela, porque Él pagó un precio con la muerte de su Hijo para que nosotros vengamos ahora, perdónenme la expresión, a perratearnos la muerte de Jesús. No. Al final entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través del texto que leímos? De la experiencia del arca, la experiencia de David con el pueblo alabando y la muerte de Usa. ¿Qué nos está hablando el Señor? Que hay un gran problema en la iglesia hoy. En la iglesia que se llama cristiana, evangélica o cristiana en general. ¿Cuál es el problema? Una actitud generalizada y creciente como la de Usa. Así. Cristianos irreverentes, cristianos atrevidos, cristianos temerarios están llenando cada vez más las iglesias, ¿saben? Porque les pintan un evangelio de camino ancho. Jesús no habló de camino ancho, Él dijo que el camino ancho es el que lleva a la perdición. El que lleva la vida es el angosto y la puerta estrecha. Y la iglesia hoy ha negociado el mensaje para atraer más adeptos, no a Dios, sino a la iglesia. Y están llenas las iglesias de gente irreverente, atrevida y temeraria, como Usa, que no conocen la palabra, o si la conocen, la desconocen. Porque hasta eso está pasando en la iglesia. No, que la Biblia, no, que hay que tener en cuenta esto, no, que eso no, que esto sí, que lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Esa teología liberal está metida en la iglesia, ojalá no se les meta aquí. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Tienen que cuidarse mucho. Cuando aparezca alguno con unas inquietudes a veces que son buenas, pero trae el veneno de teología liberal. Pastor, pero eso, pastor, pero aquello, y entonces quiere meter un veneno. No podemos aceptar, no podemos negociar los principios de Dios por el cuento aquel que Dios cambió, o que aquello es arcaico, o que se escribió miles de años y que ahora no funciona. Sí funciona, porque la Biblia dice que para siempre permanece en los cielos la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay que defender la fe con los argumentos de la misma palabra, porque se nos está metiendo el engaño del diablo que nos quiere convencer que tenemos que recomponer la escritura para adaptarla a lo que queremos que realmente suceda hoy. Es una iglesia llena de gente, de jóvenes sobre todo, fervientes aparentemente, pero que ignoran los mandamientos de Dios, no conocen la escritura y actúan atrevidamente en los cultos a Dios. Menos mal que Dios no mata a todo el mundo todo el tiempo, que aquel fue un ejemplo, que Ananías y Zafira fue un ejemplo, pero ese ejemplo es para que tú y yo en este tiempo recapacitemos, tengamos en cuenta los principios de Dios, son innegociables, son innegociables. Cuando uno ve estos teólogos que alguna vez enseñaron la sana doctrina y ahora se están desviando, uno dice, Señor, ¿y qué va a pasar conmigo? Más adelante quizás cambie también, porque mi corazón es engañoso y puedo cambiar y ajustar a Dios a mi conveniencia. A todos nos conviene un Dios que no sea fuego consumidor, ¿verdad? Nos conviene. Qué bueno saber que el Dios que está aquí es solamente amor. Y amor, y amor, y amor, y corazoncitos, y amor, y un abuelito. Nos conviene supuestamente, pero no nos conviene, porque un Dios así nos lleva al infierno. Pero el Dios de la Biblia es un Dios celoso, que no tiene al inocente no tiene al culpable por inocente, dice la palabra, y que corrige y que está empeñado en que tú y yo un día estemos con Él en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Y como Él está empeñado
Y Jesús dice, esa fue la misión que el Padre me dio, que de todo aquel que Él me dé, yo lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús dice, lo voy a cumplir, porque Él no falla. Pero no podemos entonces nosotros, con base en eso, en esa gracia, abusar de ella y actuar como actúa Usa. Hay que conocer la palabra de Dios. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, ¿sabías eso? Oramos mal porque no conocemos cómo Dios nos enseña a orar en la Biblia. No queremos orar así. Queremos orar como me enseñó Gigi Ávila. Como si Ávila fuera más grande que Jesucristo. Jesús dice, oren así, no oro así. Jesús dice, ayunen así, no ayuno así. Jesús dice, das limosna, ofrenda así, no la hacemos así. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Al concilio, a los grandes pastores anteriores o a Jesucristo? ¿Quién vendrá por segunda vez? ¿Gigi Ávila, Raskin o Jesucristo? Entonces hay que... yo estoy viendo en YouTube un hombre que él es israelí, es argentino pero es judío y vive en Israel. Y uno de los mensajes, de los videos decía, ¿por qué los cristianos no le prestan atención a Jesucristo? Ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Tienen a Jesús como un profeta. Y yo decía, tiene razón. ¿Por qué nosotros no seguimos a Jesús si nos decimos cristianos? Y todo es de boca. Este pueblo se acerca a mí con sus labios y con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Así dijo Jesús, tomando las palabras de Isaías. Hay que recapacitar mucho en nuestra actitud ante Dios, y cuando lo hacemos, en cuánto sabemos, qué tanto sabemos de los principios de Dios que están en la Biblia. Y cuando hace uno el examen en la iglesia, la mayoría se raja, no conocen la palabra, ignoran la escritura, viven de emociones. Ay, es que Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de Usa, pero su acción demostró que su corazón no estaba alineado con la palabra de Dios. Y con ese cuento de que Dios mira el corazón, nadie le puede decir a otro hermano, hermano, ojo con eso. No, Dios mira el corazón, mi hermano. Y nos aferramos a eso como un escudo para protegernos, que no me digan nada. Dios sí requiere gente que su corazón esté en armonía pero que demuestre realmente con acciones eso. No que yo diga, ¿no?, que Dios mira el corazón y me visto como me da la gana, me tatúo por acá y muestro los tatuajes. Es que estamos en la gracia. Mira, me puse aquí un versículo, todo lo puedo en Cristo. Pecado, porque la Biblia dice que no debes hacer marca en tu cuerpo. No importa que sea un versículo bíblico, no lo justifica, como no justifica que tú actúes deteniendo el arca de Dios porque no quieres que el arca se parta. No importa, Dios dice no debe hacerse. La mujer debe vestir como mujer y el hombre como hombre. Eso es inapelable, eso es así. Ahora que uno lo contextualice ahora, claro que sí, pero es el mismo mandamiento por siempre. Y ahora decimos, no, cuando Dios mira el corazón y una minifalda por acá. Sí, pero ¿qué mira el hombre? Tus piernas. Eso le dijo Dios. ¿A quién se lo dijo? A Samuel. No mire su aspecto, al grande, al hijo mayor, al corpulento. Este es el ungido de Jehová, ¿no? Porque Dios mira el corazón, pero el hombre mira ¿qué? Lo que está delante de sus ojos. Por eso a esas hermanas que dicen Dios mira el corazón, dile, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Lo dice el mismo texto. O los hombres también. Vestiduras provocativas para traer a las hermanas, voy a hacer pesas para que las hermanas me vean y conseguir hermanas. Así no es como Dios te va a traer una mujer a tu vida, alzando pesas. Yo no digo que no hagas ejercicio. Es orándole al Señor, Señor, trae una sierva tuya que sea la pareja para toda la vida. No con los músculos así. ¿Quién vive? Ya es un hombre. No, yo los he visto, se los digo porque los he visto. Con la camiseta por acá, el pastor mostrando los tatuajes nuevos que se hizo. Digo, Jehová reprenda al diablo. Y si tú le dices algo, dice, hermano, tú eres arcaico, tú eres, ¿cómo dirán? Legalista.
Y tú eres mundano, le digo yo. Porque el mandamiento prevalece sobre cualquier cosa. No pondrás ningún señal ni imprenderás marca en tu cuerpo por ningún motivo, por muerto o por lo que sea. Dios no quiere que el cuerpo mío, que es templo del Espíritu, lo use como si fuera mío. Ahora, si me tatué antes, pues ya esa es otra cosa. Pero se están tatuando ahora en Cristo. Y se ponen imágenes del Señor en la cara de Cristo. ¿Y quién ha dicho que la cara de Cristo apareció en alguna foto? Como que Dios se contenta y dice, bueno, sí, si te pones un versículo yo lo acepto. No lo acepta. Porque el mandamiento es inapelable. Bueno, así. Y esa es la iglesia de hoy. Mi consejo, mis hermanos, es que cuando, como iglesia, en procura del crecimiento que Dios quiere para la iglesia, sea un crecimiento dado por Dios y no por estrategias mundanas para atraer gente a la iglesia. Que los jóvenes se sientan bien, porque si no se sienten bien se van. Bueno, que se vayan. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Él no estaba correteando gente, ay, no te vayas, Pedro, ven acá, yo te quiero. No, si quieren irse, váyanse. Porque ellos decían, esta palabra es dura, uy, y que la carne, que nos comamos su carne, ¿y esto qué es? Y estaban todos hablando entre ellos como si él no supiera. Y les dijo, ¿también ustedes quieren irse? Dios no está persiguiendo gente, ¿sabías eso? Dios sí anhela que la gente conozca el Evangelio y llegue a los pies de Cristo, pero predicando el Evangelio, predicando el camino angosto, predicando como Cristo predicó. No haciendo un espectáculo, un show en la iglesia para que la gente se sienta bien. Y el pecador diga, ay, qué chévere que no me dicen nada. Y su conciencia está ya cauterizada y en la iglesia no le dicen nada, porque si le dicen algo, se busca otra donde no le digan nada. Así estamos. Entonces, mi consejo es, yo sé que el pastor es de la línea de la senda antigua, de luchar porque la iglesia crezca sobre la palabra de Dios. Amén. No sobre otra cosa. Pero tengamos cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tu actitud en el culto debe ser de reverencia, de temor a Dios. El celular nos ha traído irreverencia a la iglesia. Todos estamos, voy a leer la Biblia y están chateando. Irreverencia. Y si Dios está en medio nuestro, miren que este ministerio que estamos ahora es más glorioso que aquel donde estaba el arca caminando con la gente. ¿Sabían eso? Pablo dice, si el ministerio de muerte grabado con letras fue glorioso, ¿cuánto más este que es el ministerio del Espíritu Santo? O sea, que lo que está pasando aquí hoy en esta iglesia es más glorioso que lo que estaba pasando allá cuando 30,000 hombres con David a la cabeza y el arca en el medio estaban danzando. Es más glorioso porque este es el ministerio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero no tenemos en cuenta eso, se nos olvida. Venimos a la iglesia como sea, a la hora que sea. Y digo todos, todos es todos, casi todos. Tenemos que corregir muchas actitudes como iglesia, que parecen que no fueran malas, pero que Dios mira y le desagrada. Porque más que holocaustos y sacrificios, ¿qué quiere Dios? Obediencia. Más que un culto alegre y alabanzas como David y como estábamos aquí, Dios quiere que se le preste atención a su palabra, que su pueblo escuche, sea pronto para oír. No hay mayor bendición que esa, Jesús lo dijo. El que oye mis mandamientos y los hace, ese será bienaventurado. Ojo con eso, porque nuestro Dios es fuego, es amor, pero es fuego consumidor. Nos ama con amor eterno, demostrado ¿dónde? En la cruz. Dios en la cruz me dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero cuando vemos los juicios de Dios me dice, pero recuerda que también yo soy fuego consumidor. Y Jesús sabía eso, el Hijo sabía eso, y cuando llegaba a la presencia del Padre, ¿cómo iba? Ajá, ¿qué más? No, de rodillas y rostro en tierra oraba y decía, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. Y aunque era hijo, dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nos da ejemplo de cómo nos acercamos a Dios. En el Antiguo Testamento era un monte y el que tocaba moría. Ahora dice Pablo, ahora es más glorioso todavía.
quiere decir que la demanda es mayor. La demanda es mayor. Si antes no se podía tocar el arca, ahora que estamos en el ministerio del Espíritu, ojo, ojo, dice la Biblia, ojo, ten presente que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, del cual si yo hablo en contra de él una palabra, no me será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Es mucho más glorioso. Es la presencia del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo. Eso nos demanda mayor reverencia, mayor recogimiento, temor de Dios cuando venimos a un culto a Dios. El Salmo 2 dice, alegraos con temor. Alegraos con temor. Alégrate porque Dios está en medio de ti, como David, pero recuerda que hay un temor reverente que me lleva a saber quién es ese Dios al que estoy adorando con alegría. Amén. Ese es el mensaje que Dios quiere dar a la iglesia, a todos nosotros, empezando por mí. Siguiendo el ejemplo de la experiencia de aquel culto donde terminó en tragedia, un muerto, no esperemos que haya un muerto para entonces recapacitar, ¿verdad? O no esperemos que estemos como que mal para entonces corregirnos y ajustarnos a la palabra. No, es tiempo, el tiempo es ya, es ahora. Si hay algo en tu vida, y quiero aprovechar para hablar corto por eso y terminar así, que tú sabes que está mal, pero sigue allí en tu vida y sigue una mentira, algún acto mundano, por ahí te escapa, te gusta algo del mundo, cosas así que todos tenemos alguna cosa. El más santo dice que debe santificarse todavía, quiere decir que todavía le falta. ¿Quién es el más santo? Yo. Santifíquese todavía, te falta todavía. Quiero que oremos, no voy a orar yo por ustedes, sino todos unos por otros, para que Dios nos ayude a que realmente entendamos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y que aunque parezca difícil, recuerda que Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que si hay algo en tu vida, y si quizás tú puedes contar con un hermano amigo cercano que se lo puedas contar, deberías hacerlo para que él ore por ti. Pero si te da pena o te desconfianza, ves a tu pastor. Y si no, preséntaselo a Dios directamente. Pero es bueno contar con la iglesia, ¿saben por qué? Porque para eso es la iglesia. Para que tú le puedas decir a tu hermano, ora por mí porque yo siento que esto y esto y esto. Pero no se lo digas a un chismoso. Busca a alguien realmente que te vaya a aconsejar. Porque si se lo dices a un chismoso, lo sabe toda la iglesia. Y entonces es peor. La tragedia es peor. Matamos al herido, lo pisamos y... Pero sí es bueno contar con la iglesia. Porque la iglesia, Dios la puso para eso. Tú no estás aquí para calentar bancas. Tú estás aquí para que ayudes a otro, hermano. ¿Sabías eso? Soportaos unos a otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay hermanos que vienen es para recibir. Y dame, y pastor, oré por mí. ¿Y cuándo vas a orar tú por tu pastor? Nunca. Tú puedes decir, pastor, quiero orar por usted. ¿Por qué no? Si quien más necesita oración es el pastor, porque es el que lleva la carga y es el que Dios va a llamar primero, ven acá. ¿Sabías eso? Ora por tu pastor. Pero no, el pastor no viene, no ora, nunca ora por mí, ora por él. Antes de pensar en recibir, es más bienaventurado dar. Dar. Si hiciéramos eso, esto fuera una bendición. Esto fuera una bendición porque estamos dando y Dios bendiciendo porque Dios ama al dador alegre. Así que si hay algo por allí que tú quieres presentar a Dios ahora y decirle, Señor, ayúdame, sé que te he fallado, sé que merezco peor que lo que le pasó a USA. Yo lo digo, yo se lo digo al Señor. Gracias porque no me tratas como me merezco. Yo se lo digo siempre al Señor. Gracias porque no me tratas como me merezco. Díselo a Él. Dios sabe, Dios no. ¿Por qué ocultarle a Dios eso? Vamos a orar.
Amado Dios, Señor, aquí estamos, la iglesia, tu pueblo, este remanente escogido por gracia, la iglesia Ebenecer Los Olivos, su pastor, los ancianos, los diáconos, los líderes, los jóvenes, tus siervos, tus hijos, Señor. Reconocemos, Señor, que si no fuera por tu misericordia, ya estaríamos consumidos. Y bien lo dijo Jeremías en Lamentaciones: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Y aquí estamos, Señor, en la lucha, luchando contra actitudes en nuestra vida que sabemos están mal. Cosas que tú quieres que salgan de allí, que salgan del corazón, de la mente y de nuestras acciones también. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti cada uno, Señor, como lo que somos, vasos de barro en los cuales tú has depositado un tesoro que es la fe. Gracias, Señor, porque nos has llamado así y ahora estás ayudándonos a santificarnos día a día por tu Espíritu. Pero hay cosas que no están bien en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que no seamos atrevidos, temerarios, irreverentes como Usa, como Ananías y Zafira, como tantas personas. Que reconozcamos, Señor, quién eres tú y lo que tu palabra nos ordena que hagamos. Aquí estamos, Señor, los que hoy nos has traído de tu mano para que estemos en este día reunidos en tu nombre. Presentamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra mundanalidad, aquellas cosas en la mente que están mal, en el corazón, las acciones que en esta semana cometimos que desafiaron tu santidad, Señor. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos nos ayudes, nos perdones, nos restaures, nos levantes. Colóquese en nuestro corazón temor de Dios para hacer tu voluntad. Limpia nuestro corazón, lava nuestra mente también. En el nombre de Jesús. Y que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, tal como el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Colosenses. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón, mi hermano, y en mi corazón, para que esa palabra me guíe, para que esa palabra me haga actuar conforme a la voluntad de Dios, para que no sea atrevido, irreverente ante el Señor, haciendo cosas que Dios no quiere que haga. Señor, aquí estamos. Henos aquí, Señor. Lávanos en el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es buena. Tu palabra es vida. Tu palabra es santa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, mi Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque Dios nos habló a cada uno de nosotros. Dios nunca cambia, Dios es invariable. Y yo quiero que usted se revísese cómo está delante de Dios. No solamente para la gente que canta en el altar, ¿verdad? Es para toda la iglesia. Porque a veces queremos, no, que son los adoradores que están allá. No, toda la iglesia tiene que santificarse. Toda la iglesia tiene que obedecer la palabra del Señor. Yo creo que Dios te habló de porque nos ama, porque quiere que nos corrijamos. Mire, qué triste, de pronto ahorita dije, oiga, por favor, guarden los celulares. Y había gente jugando en los celulares. Eso se llama irreverencia delante de Dios. Mejor que así de pronto suena duro, quédese en su casa. ¿Por qué? Porque usted viene a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Y viene a adorar al Señor. Pastor, es que tengo la Biblia. Déjelo tranquilo que usted está escuchando lo que el hermano está leyendo, lo que el hermano está explicando. Entonces eso es importante. Cuando venga a este lugar, venga a adorar. Y todos los días de su vida tiene que guardarse. Mire, ahorita hablaba con Germán y le decía, Germán, el miércoles estuvimos predicando en esta calle. Y el hermano que vino a predicar habló sobre
el momento de encontrarse escrito en el libro de la vida. Y de ahí arrancó. Lo importante es que usted permanezca escrito en el libro de la vida. Y hoy nos enteramos que un vecino de ahí, como a 2 casas donde predicamos, murió esta madrugada. Mire, Dios habla antes que las cosas sucedan. Entonces, pongámonos a paz con el Señor. Usted no sabe ni el día ni la hora, cuando la muerte lo va a sorprender, o cuando Cristo venga por segunda vez. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si el Señor nos trae este tipo de palabras es porque nos ama y porque quiere que nos corrijamos. Mire, no juguemos más al ser cristianos, seamos cristianos verdaderos. Ponte de pie, vamos a ser despedidos para que usted también pueda acudir a las urnas, para que pueda... Yo sé que ustedes ninguno vende el voto, ¿verdad? Ya lo vendieron. No, ninguno vende el voto, ninguno vota por gente, escuche, vota por gente que apoya el aborto, que apoya el pecado. Nada de eso tiene que hacer usted. Usted tiene que ser honesto. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu hijo Antonio. Gracias porque hace más de 3 años él no venía a este lugar, pero a ti te plació traerlo. Gracias porque hablaste a mi vida, porque hablaste a la vida de cada hermano, a cada hermana de esta iglesia, Señor. Creemos que cuando nos dice las cosas es porque nos ama y porque quieres lo mejor para nosotros, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos nazca de nuevo del agua y del Espíritu, Señor. Que cada uno de ellos tenga un encuentro personal contigo, Señor. Que su vida, Señor, sea transformada y cambiada. Y que un día puedan decir realmente lo que dijo el apóstol Pablo: más no vivo yo, Cristo vive en mí. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayuda a tu pueblo. Aquellos que nunca han nacido de nuevo, hazlos nacer, Señor. Que esta iglesia, Señor, se conozca como una iglesia que se aman los unos a los otros, pero como una iglesia que teme a Jehová de los ejércitos, que guarda tu palabra y vive conforme a tu palabra, Señor. Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Te pido que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo repose sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Antes de irnos, le queremos recordar que la otra semana estamos